17 minutos. En el entonces Polo Democrático convivían dos importantes dirigentes políticos, uno de nombre Gustavo Petro, otro de nombre Jorge Enrique Robledo. Estuvieron bajo ese mismo techo los dos, pero era evidente que había unas diferencias muy profundas entre los dos en los distintos matices de la izquierda colombiana. El presidente Petro venía del M19, Jorge Enrique Robledo venía del MOIR, y a medida que fueron gestionando episodios, teniendo debates, se abrieron y terminaron en toldos muy diferentes. El senador Jorge Enrique Robledo cumplió una tarea muy destacada y luego, al paso de los años, terminó convertido en una de las voces más fuertes en oposición al presidente Petro. Sin pelos en la lengua se llama el libro que acaba de publicar y está lanzando Jorge Enrique Robledo. Me da mucho gusto saludarlo a esta hora, doctor Robledo. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM de RCN. Juan, a usted mis agradecimientos. Desearle éxito en sus nuevas responsabilidades, que le sirvan al país esas nuevas responsabilidades. Ese es el propósito, doctor Robledo. Aquí decimos que los medios de comunicación tienen que ser instrumentos para gestionar un mejor país. Se decidió a escribir su libro de memorias y reflexiones. Sí, contémosle un poco a sus oyentes, Juan, la historia de ese texto. Tienen, digamos, promueven libros que se llaman de memorias. Por ejemplo, hay uno de Guillermo y hay otro de la Calle. Entonces me llamaron hace unos días, me dijeron, bueno, ¿por qué no hace el suyo? ¿En qué consiste eso? Porque con ese texto termina hablando de Gustavo Petro, por supuesto que sí, una posición crítica, pero no es que sea un libro de Gustavo Petro, porque la política es de 53 años. Yo la sí, doctor Robledo, nos va a tocar por un momento pedir que se reconecte porque estamos perdiendo el audio, pero queremos volver con usted. Le pedimos a nuestros compañeros de producción que podamos conectar bien al senador. Promete el libro, doctor Juan, promete el libro sin pelos en la lengua. Pero yo creo que obviamente lo hablaremos con el ex senador, ex candidato a la alcaldía, ex candidato a la presidencia. Cuando uno hace un libro, cuando uno escribe un libro, lo importante es el objetivo. Ese libro es para qué. ¿Qué es una autorreflexión? ¿Es una crítica? ¿Es una biografía? ¿Es una novela? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro y qué le aporta al país? ¿No? Interesante. Pero bueno. Jorge Enrique Robledo con nosotros. Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Bueno, yo sí, doctor Robledo, tengo que ir digamos, a lo que nos genera más curiosidad. Por supuesto, no he leído todavía su libro, pero sí quisiera que nos adelantara el capítulo de Gustavo Petro. Que usted cuenta ahí un poco cómo se rompe esa relación con su compañero de tantas luchas. ¿Qué es lo que hace que, digamos, tomen caminos separados, doctor Robledo? Darcy, yo con mucho gusto le comento su inquietud, pero permítame, yo hago un poquito la presentación del libro, porque si se queda la idea de que ese es un libro que solo trata mis diferencias con Gustavo Petro, con este gobierno, entonces lanzamos un mensaje muy equivocado. Y eso es lo que andan diciendo las barras bravas del petrismo, que es un libro todo contra Gustavo Petro. Eso no corresponde con la realidad. Es que es la historia de mi vida. Cuando yo tomé la decisión de vincularme a la política en 1971, Gustavo Petro tenía 10 años. Sí, o sea, no es posible que eso sea así. Entonces, yo narro la historia de mi vida, y no solo narro la historia de mi vida en muchos de sus aspectos: mi vida profesor en la Universidad Nacional de Manizales, mis luchas cafeteras, mi oposición a la constituyente, mi trabajo en el Senado y mi lucha anticorrupción, sino que también menciono a Gustavo Petro. Pero para ponerlo en términos de números, ese es un texto de 400 páginas, y apenas unas 40 páginas de ese texto tienen que ver con mis diferencias con Gustavo Petro antes de ser presidente. Bueno, y hago un análisis de este gobierno, porque sería idiota
que estando en pleno gobierno, con el que yo tengo grandes contradicciones, no hablará de eso, pero los invito a que el libro se lea como una especie de versión mía de la historia de Colombia, que tiene muchísimos aspectos, a mi juicio muy ricos, y que centra una cosa que es muy importante, que es la gran pregunta que hago desde el primer renglón que escribo. ¿Por qué Colombia, pudiendo ser un país desarrollado a escala global, somos un país tan subdesarrollado? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Cuál es el origen de esa desgracia nacional? Porque esto se convierte en hambre, en desempleo, en corrupción y todo. Y también hago una propuesta de qué hay que hacer para que salgamos de eso. La última frase del libro, ¿sí?, que es un capítulo que tiene que ver con Gustavo Petro, yo digo esto: para sacar a Colombia del subdesarrollo, hay que industrializar este país y hay que promover un acuerdo nacional que incluya sectores populares, clases medias y empresarios, porque esa es una de mis diferencias con Gustavo Petro. Entonces, simplemente Darcy, puedes comentar esto que es importante, porque si no la gente no sabe de qué se trata, y yo estoy muy interesado que los colombianos lean este texto, pero bueno, dígame de qué quiere que hablemos. No, pero entonces, yo así lo entendemos, es sobre su vida, pero entonces cuéntenos del capítulo de Gustavo Petro, que es un capítulo más dentro de todo su libro. Exacto, es bien interesante. El libro tiene 18 capítulos, además de la introducción, y hay un capítulo que tiene que ver pues con Gustavo Petro, ¿cierto? Bueno, mis desacuerdos con Gustavo Petro se tratan en dos partes. Una parte, como ya lo mencionó Juan, de mis desacuerdos con él en el polo democrático alternativo en el que estuvimos juntos. Y en otros temas, digamos, de antes del 2002. Yo tuve contradicciones grandes antes del 2002. Por ejemplo, él respaldó la apertura de los TLCs y yo me opuse a la apertura de los TLCs. Gustavo Petro actúa con una lógica neoliberal desde siempre. Y después, ya la parte después del 2002. ¿Cuál es el pleito principal que lleva a Petro a romper con el polo? Ese es el que rompe con él. Gustavo Petro es el candidato del polo en el 2010 contra Juan Manuel Santos. Sí, bueno, gana Santos como se sabe. Y entonces el polo, por unanimidad, su Comité Ejecutivo Nacional se declara en oposición a Juan Manuel Santos, como era obvio, Darcy, porque Juan Manuel Santos venía de ser el candidato de Álvaro Uribe, y nosotros estábamos en oposición a Álvaro Uribe. Y entonces nos declaramos en oposición un lunes, y el martes o el miércoles se paran los medios de comunicación y dicen: yo lo que estoy proponiendo es una alianza del polo con Juan Manuel Santos. Casi nos desmayamos, y empezó una controversia de 2 meses con el hombre. Sí. No puede ser en completa minoría hasta que rompe con el polo. Entonces, ¿yo qué es lo que digo en el libro? Ese es un pasaje de Petro que yo valoro como una traición a sus compromisos políticos. Y desde allá vienen mis grandes diferencias con él, pero esta quiero contarla para que se sepa cuál es el origen. No son caprichos los que me llevaron a mí a distanciarme de Gustavo Petro, sino hechos de extrema gravedad. Y después, en el 2014, teniendo el polo candidato a la presidencia de la República, vuelve y respalda a Juan Manuel Santos, que en ese momento tenía como su vicepresidente a Germán Vargas Lleras. O sea, que el santismo de Petro tiene por lo menos 8 años en la historia de Colombia, y eso, por supuesto, me tiene que distanciar a una persona del que sea, porque mis diferencias con Juan Manuel Santos y con los demás presidentes de Colombia han sido inmensas. Si yo volviera a mis orígenes en el periódico El Tiempo, escribiendo reseñas de libros, que lo hice muchos años, ¿sería un título o un subtítulo adecuado para estos capítulos? Vida y obra. Aquí está el origen del petrosantismo. El libro le cuenta cómo nació el petrosantismo que está vigente hasta hoy. ¿Sería correcto eso para mi reseña de libros? Sí, pues, sería pues su estilo, y se lo respeto, digamos, pero pues yo lo estoy planteando en mis términos. Ahora, el otro aspecto que toco de Gustavo Petro es otras diferencias grandes que tuvimos con él en el polo. O sea, las equivocaciones de Petro del polo fueron de materia gravísima. Por ejemplo, cuando en el polo hicimos el debate contra las bases militares en el Senado, contra las bases militares norteamericanas en Colombia, las bases aéreas, Petro se las ingenia, y esto lo detallo y adjunto el acta de esa reunión, para no oponerse en el Senado a eso, a pesar de que aparece como citante, mientras que el resto del pueblo sí se oponía. Estas son diferencias mayúsculas que hemos tenido con el personaje. Pero bueno, y después todo lo de este gobierno, en lo que me defecto, los errores de este gobierno de Petro, o sea, el ese Fondo Monetario Internacional de Petro es descomunal.
¿cierto? Sí. Juan, fíjese que la reforma pensional, la reforma tributaria, toda la política de combustibles de Petro es la del Fondo Monetario Internacional, entonces ahí tenemos otro desacuerdo. Sabe, doctor Robledo, que se viene una temporada de grandes lanzamientos de libro, porque hay 43, 44 o 46 candidatos o precandidatos a la presidencia, y todos van a lanzar un libro, y todos van a lanzar Vida y Obra, Mis ideas sobre Colombia, 100 ideas para regenerar a Colombia, etcétera, y etcétera. Uno debería de preparar una biblioteca para tener todos estos libros. Este libro es el preámbulo, digamos, a una aspiración suya, a una nueva aspiración suya a la presidencia. Quiere volver al Senado, le dice no al Senado, quiere ser alcalde de Bogotá, le dice no. Es decir, ¿cuál es su futuro político? ¿Dónde se ve? Más que ser un escritor de libros. Le cuento que este libro se empezó a escribir hace como 2 años y ha tenido varias interrupciones. No, yo tengo decidido, cuenten con eso los colombianos y las colombianas, que estaré en política en Colombia hasta que se me acaben las pilas. Mientras tenga alientos, ahí voy a estar. Y voy a estar activo en el 2026, esa es una decisión que ya hemos tomado con Sergio Fajardo, con Jennifer Pedraza, con toda la gente de Unidad y Compromiso. ¿Cómo será? Pues habrá que mirarlo. En mi caso también he sido preciso en señalar que no habrá otra aspiración de Jorge Enrique Robledo a la presidencia de la República, pero podría haberla a otros cargos. Pues, o sin cargos, yo estaré en la lucha política. Mire, ahí le están dando noticia a doña Darcy. Probablemente, pues sí, eso puede hacer una decisión, pero no hay decisiones tomadas. Doña Darcy, ahí hay noticia para su mundillo político. Mire, acaba de decir... Que no, exactamente. Que no va, pero juega. Es decir, que él no va a ser candidato, pero va a estar en un movimiento al lado de Sergio Fajardo. Y de la representante Pedraza. Y no voy a ser candidato a la presidencia. Pero que no descarta volver al Congreso. Oiga, pero que juega para otros cargos. Sin pelos en la lengua, el ex senador Jorge Enrique Robledo fue reconocido en muchas oportunidades como el mejor senador del país, y es un gusto saludarlo, doctor Robledo. Estaremos conversando con usted a lo largo de los siguientes tiempos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, Juan, mis saludos y mis agradecimientos. Que estén muy bien. 8:29 de la mañana, aquí en la FM de RCN.